muchas gracias a todos por estar aquí. Como ustedes ya lo saben, estamos en la lección 27 del libro Conociendo al Dios Vivo. Y esta lección se llama Las manifestaciones del amor de Dios. Entonces, mientras preparaba la clase, yo pensaba qué complicado pudiera ser darle una explicación con palabras humanas, sencillas, un significado al amor de Dios. Pero muchas personas se han dado la tarea no de describir el amor de Dios, pero sí creen que pueden describir lo que es el amor. Y entonces, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, hay personas que, les digo, han hecho estas descripciones de lo que es el amor. Y les quiero leer algunas de unos artistas porque realmente a mí me parecen ridículas comparando con la descripción que hace Dios de su amor o con las manifestaciones que hace Dios de su amor. ¿Ok? Entonces se las voy a leer. Miren, por ejemplo, la primera es de Charles Bukowski y dice, el amor es parecido a cuando ves una niebla en la mañana, cuando despiertas antes de que salga el sol. Es solo un pequeño momento y luego desaparece. El amor es una niebla que se incendia con la primera luz del día de la realidad. O sea que, muy bien. El siguiente es Dostoyevsky y dice, ¿qué es el infierno? Mantengo que es el sufrimiento de no ser capaz de amar. Luego, William Shakespeare dice, el amor no mira con los ojos, sino con la mente. Susan Sontag dice, nada es misterioso, ninguna relación humana excepto el amor. Henry Miller dice, ¿qué es el amor sino la aceptación del otro, lo que sea que el otro sea? Antoine de Saint-Exupéry, el que hizo El Principito, dice, el amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar hacia afuera en la misma dirección. Agatha Christie dice, el amor es un pensamiento curioso, pero es solo cuando ves a alguien que se ve ridículo que te das cuenta de cuánto los quieres. Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. En fin, yo creo que podríamos investigar lo que dicen los escritores, los poetas, los artistas acerca del amor y cada uno tendría una interpretación propia. Tiene que ver con lo que han vivido o con lo que creen que van a vivir. En fin, todas estas definiciones del amor no tienen nada que ver con el amor, nada que ver con el amor. Y es por eso, sabiendo eso, Dios dejó manifestaciones de su amor. Sabiendo que nosotros le habríamos podido dar cualquier definición totalmente incorrecta, Él se encargó de dejar una manifestación, de hacer conocer su amor. ¿Ok? Entonces, me voy a ir un poquito al libro para que los que lo tengan me vayan siguiendo. Dice así, sería más fácil contar todas las estrellas en los cielos o cada grano de arena en la tierra que medir o que incluso intentar describir el amor de Dios. Su altura, profundidad, anchura y longitud están más allá de la comprensión de las criaturas más grandes e incluso de las más inteligentes. Aunque nunca seremos capaces de comprender el amor de Dios ni de poder medir su contenido en toda su plenitud, nosotros podemos procurar crecer en nuestro entendimiento de este, considerando sus muchas demostraciones en la Escritura. Entonces, es bien importante. Para nosotros sería imposible comprender el amor de Dios al 100%. ¿Por qué? Porque somos personas finitas con una mente y un entendimiento finito. Pero lo que sí podemos hacer es procurar crecer en el entendimiento de este amor, considerando las manifestaciones que hay de este amor en las Escrituras. Y entonces me parece muy interesante porque el escritor de este libro, Paul Washer, va a mencionar dos manifestaciones del amor de Dios descrito en la palabra, ¿ok? Entonces, Dios en su amor, o sea, amándonos tanto y conociéndonos tanto, nos deja manifestaciones de su amor para que nosotros podamos conocerle y entenderle más. Como les decía, Él nos conoce tanto que sabía que debía dejarnos algo, una pequeña muestra o muy grande muestra de ese amor para que nosotros pudiéramos ser testigos, para que le pudiéramos tocar. ¿Ok? Entonces, el primer punto de la clase es, vamos a ver dos, como les dije, ¿ok? Pero el primero es la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas. Eso es una manifestación de que Dios nos ama.
que Él es benevolente hacia todas sus criaturas, ¿ok? Eso es algo tangible. Y dice, la palabra benevolencia puede ser definida como la disposición de buscar el bien de otros, bendecirlos y promover su bienestar. El testimonio constante de las Escrituras es que Dios es un creador amoroso que busca la bendición y el beneficio de todas sus criaturas, tanto de los malos como los buenos. Él es exactamente lo opuesto a cualquier representación que lo presente como una deidad caprichosa o vengativa que busque la perdición y miseria de su creación. Y me llama mucho la atención porque cuando estaba estudiando yo, bueno, para esta clase, yo leía que busca el bien de todas sus criaturas, de los malos como de los buenos. Yo caí en la trampa porque dije, ¿a poco de los malos también? Pero después dije, no, a ver, espérate, ¿cuáles buenos? Más bien, todos nosotros hacemos lo malo, nosotros somos los malos. Y me recordé mucho la predicación que dio Andy Saldaña de la santidad, ¿se acuerdan? De las ratas. ¿Cómo era tener que tener esta relación con algo que tú abominas, algo que tú odias, algo que tu mera esencia y tu naturaleza rechaza? Entonces yo pensaba y decía, ¿cómo puede Dios ser benevolente? Es decir, ¿cómo puede buscar el bien de otros? ¿Cómo puede estar buscando el bien de nosotros cuando su mera naturaleza no nos podría rechazar porque nosotros somos pecadores? Entonces, no es nada más que Dios procura hacernos el bien, no, Dios procura hacernos el bien a personas que vamos totalmente en contra de todo lo que Él ha dicho. Personas rebeldes, personas sucias, como decía mi mamá, como si fuéramos indigentes. Mira, dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahora, ¿qué dice el versículo 15? El 15 dice, los ojos de los que esperan en ti y tú les das, dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Y el 16 dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Qué increíble que podamos estar entendiendo lo que significa la benevolencia de Dios, porque no sé si a ustedes no les llamó la atención. Estamos hablando de la expresión o la manifestación del amor de Dios y estamos hablando de benevolencia. O sea, no estamos buscando versículos que hablen con la palabra amor. Se está hablando de benevolencia. ¿Por qué? La benevolencia, es decir, que Dios busque hacer el bien a todos nosotros, es una demostración de su amor. ¿Ok? Entonces, en la mera definición del amor no viene la palabra amor. Espero no estarlos perdiendo, pero no es como que algo repetitivo. Dios es amor porque Dios nos ama. No, ¿saben? Dios es amor y Dios nos ama porque es benevolente para nosotros, porque busca hacernos el bien. Y entonces en el Salmo 145 dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Dios es bueno, Dios es compasivo. Ahí se ve traducido su amor. Y después en el versículo 15 y 16 dice, a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Entonces, no es nada más un amor como por encimita, que diga yo te amo mucho. No, no, no. Dios es un Dios que da, que está alimentando a su pueblo, que está saciando a su pueblo. Entonces, cuando vamos a hablar de amor, el del amor de Dios, se tiene que traducir a esta benevolencia de Dios. Es decir, que Dios busque el bien de todos nosotros. Y si Dios busca el bien de todos nosotros, las cosas cambian. Todo es diferente. Cualquier manera en la que nosotros creamos que estamos entendiendo nuestra relación con Dios tiene que estar basada en esta verdad. Dios siempre está buscando tu bien. No, pero es que yo me sentí, yo hice, yo creí, ¿saben? Dios siempre está buscando tu bien. Eso cambia cualquier argumento. Bien, ¿alguien quiere comentar algo hasta aquí? Yo creo que tenemos que tener la conciencia, como bien decías a un principio, de salir de las definiciones que cada quien le da al amor, porque puede haber una conjunción de palabras muy amena y muy emotiva y describirlo como cada quien le acomoda, pero yo creo que no podemos volver a hablar de amor sin hablar de expresiones de amor.
Es decir, no hay una definición, hay una expresión de amor y solamente Dios ha puesto la medida de esas expresiones y una de esas es la benevolencia, que es un bien absoluto contra, no a favor de quien hace bien, sino a favor de cualquiera, aún de los más pecadores como nosotros. Absolutamente. Y de hecho, ahí nos lleva nuestra siguiente cita, que es Mateo 5, 44 y 45, que dice, es el Señor Jesús hablando, ¿ok? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Denme un segundito, por favor. Voy a aprovechar este espacio para comentar un poquito sobre lo que estaba diciendo Pau, y es precisamente que nosotros podemos ser buenos con quien es bueno. Solemos dar el bien para quien da el bien, pero no podemos, más bien, no está en nuestro lenguaje hacer el bien a quien te agrede. Por eso este versículo, esta imposición que daba el Señor Jesús de amar a nuestros enemigos, resultaba ya en extremo algo que no podía hacer el hombre a menos de que Dios le pusiera el ejemplo, ¿verdad? Ahí estás, Pau. Sí, gracias, perdón. Claro, y como está diciendo aquí en el versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Me recuerda a esto de la benevolencia de Dios, porque la benevolencia de Dios es este principio. Si nosotros decimos amar a alguien, le hacemos el bien. Y entonces no es nada más decir, vas a amar a tus enemigos, es también orar por ellos. Y orar va ahí en este versículo porque es esa milla extra, es agregar el hacerle el bien a quien nosotros estamos diciendo amar. Porque claro que el Señor sabe que la palabra amar o decir amar a alguien puede ser muy fácil, pero puede ser también una gran mentira. Por eso Él dice, si tú dices amar a alguien, le haces bien, le haces el bien. Eso es la benevolencia de Dios. Por eso estamos viendo aquí que la expresión principal del amor de Dios es esta benevolencia de su parte. Él está haciendo el bien por todos nosotros, independientemente de nosotros. Y ahora acompáñenme por favor a Hechos 14, del 16 al 17. Dice, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Como el Señor en todo momento nos ha hecho bien. Él ha buscado hacernos el bien. Y el gran engaño en el que se encuentra el mundo fuera de Dios y fuera de entender la fe que nosotros profesamos, es que creen y se han creído la mentira de que Dios es un Dios malo y es un Dios que se encarga de hacer el mal a todas las personas. Entonces hay una guerra en el mundo y es porque Dios nos odia y nos está haciendo daño. Esa es la gran mentira, porque no podrían estar más equivocados. Dios hace el bien en todo momento. Mi mamá lo ha comentado. Nosotros no oramos por los alimentos simplemente por lo que nos estamos comiendo y que no nos vayan a hacer daño. Oramos porque damos gracias también, porque hubo un momento hace a lo mejor 2 meses, 3 meses, un año, donde eso se sembró, donde un animalito recibió comida, donde todo fue funcionando de la manera en que nosotros pudiéramos tener alimento en nuestras mesas en este momento. Entonces, la benevolencia de Dios es muy profunda. Es saber que Él en todo tiempo está buscando hacernos el bien, con las lluvias, hermanos, con las estaciones, aquí dice fructíferas, cuando la tierra da, llenando nuestros corazones de sustento y de alegría, no nada más un sustento de comida, sino un sustento de su palabra, aquí dice de alegría. Entonces, el Señor ha sido benevolente con todos nosotros y esa es una muestra de amor literal de su parte. Y viene una nota en el libro muy importante. Dice que estos 3 ejemplos de la benevolencia de Dios hacia nosotros, hacia su creación, se vuelven aún más impresionantes cuando nosotros consideramos que nosotros, o sea, que la creación ha caído en el pecado y la degradación. Sería un acto indescriptible de benevolencia si el Dios infinitamente glorioso del universo
se humillara para hacerse cargo de criaturas justas que lo honraron en cada uno de sus pensamientos, de sus palabras y obras. Pero hermanos, Dios está mostrando esa benevolencia hacia el hombre caído que vive en rebelión contra él. Entonces, es lo que les decía al principio. De por sí, que Dios haya mostrado su amor, eh, su paciencia, su cuidado hacia personas que lo aman, que lo respetan, que lo obedecen, sería algo increíble. Que Dios mostrara su benevolencia hacia personas perfectas sería algo ya asombroso. Pero que Dios muestre su benevolencia hacia personas como nosotros, hacia el hombre caído, rebelde, con pensamientos incorrectos, eso hace de su benevolencia un acto mucho más sublime, mucho más sublime. Si alguien quiere comentar algo, con mucho gusto, y si no, voy a buscar el siguiente versículo, que es el Salmo 147, del 7 al 9. Dice así: Cantad al Señor con acción de gracias, cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Dice: Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Él da el alimento, Él da la lluvia, Él provee todo. Cantad al Señor con acción de gracias. Y que nosotros seamos personas agradecidas demuestra un corazón que ha comprendido lo que es haber recibido amor de un Dios como el nuestro, sabiendo que Él cubre todo, Él cuida todo. Él da alimento al ganado que después va a ser alimento a nosotros. Él da la lluvia para que crezca ese alimento que va a alimentar a ese animalito. Dios lo cubre todo. Su amor hacia nosotros es mucho más profundo. Y yo sé que nosotros agradecemos porque hay un espacio como este. Esperen, ¿en qué película vienes? No me acuerdo, pero a ver, alguien se va a acordar. Hay una película cristiana o una serie cristiana donde el último capítulo se lo dedican y se lo agradecen al hombre que creó las videollamadas. Era como un homenaje. ¿Dónde? Pero entonces es un poco esto, como yo ahorita podría estar agradeciendo como que, ay, que están todos conectados aquí, pero sabiendo que Dios es un Dios benevolente y que Él ha provisto desde mucho tiempo atrás, me acordé de esa escena porque ellos, fue en pandemia y entonces agradecen y hacen todo un tributo a esa persona que hace 60 años cambió la manera en la que nos estábamos comunicando. Y entonces agradecen cómo a lo mejor hace 60 años pues, ni chiste tenía, pero cómo en la pandemia cambió todo, que pudiéramos hablar con nuestros amigos, con nuestra familia. Y entonces es todo un homenaje precioso. El último capítulo, no me acuerdo si es una serie, una película, no tengo idea, pero cómo hacen el homenaje a ese hombre. Y así lo veo yo con la benevolencia de Dios. Podríamos nosotros estar diciendo, ay, qué padre que estamos todos aquí, gloria a Dios. Pero realmente si pudiéramos hacer como un zoom out y ver cómo Dios ha sido benevolente con nosotros desde tiempos muy, muy atrás para que podamos estar aquí hoy. Entonces, a veces damos gracias muy por encima. Ay, Señor, gracias por estos alimentos. Pero ¿qué significa que tengamos alimentos en nuestra casa? Que haya un trabajo, que haya alguien que haya creado ese trabajo, que haya alguien que haya estudiado para tener una empresa, para que yo pueda entonces tener un trabajo. Pau, ¿no creerías en qué serie es? Una que es favorita tuya. Te iba a decir, dime que es cristiana, porque si no me estás quemando. No, no es cristiana. Ay, Dios. Ah, ya sé cuál, This Is Us. This is Us. Sí, es cierto. Ujú. Él es Nasir Ahmed. Nasir Ahmed, mira. Es un ingeniero indio que permitió las videollamadas. ¿Verdad que sí? Y entonces como que le hacían un homenaje terminando esta serie, porque pues cambió la manera en la que muchos de nosotros vivimos la pandemia, ¿no? Y esta serie creo que terminó, eso fue por la pandemia, por eso es el tal. Pero ahorita como que me acordé que podemos estar dando gracias muy por encimita. Ay, sí, Señor, muchas gracias porque nos amas. Pero ¿qué significa? ¿Cómo podemos? ¿Cómo hemos experimentado el amor de Dios? Yo puedo dar gracias porque tengo hijos, o a lo mejor mi mamá puede dar gracias porque tiene nietos, pero ellos estaban planeados
desde la eternidad, como nosotros lo sabemos, pero un poquito más terrenalmente hablando, eh, decían que, por ejemplo, todas las mujeres nacemos con los óvulos que vamos a tener, o sea, no es que los vas generando. Entonces, cuando yo, como un feto, estaba en la panza de mi mamá, yo como ese feto ya tenía los óvulos que yo, Paola, iba a tener. Entonces, mi mamá ya tenía adentro de ella, yo chiquita y chiquita a Alonso y a Elena, hagan de cuenta, o sea, una cosa así, una locura. Ese tipo de locuras es a las que me estoy refiriendo, que Dios ve y actúa con mucho espacio detrás, mucho espacio detrás. Entonces no es nada más decir, ay, gracias Señor porque tengo 2 hijos. No, Señor, gracias por lo que planeaste, lo que estructuraste para que ellos estén aquí en este momento, para lo que ellos después van a bendecir, van a hacer, van a hablar con otras generaciones. Y entonces nuestra gratitud, nuestra acción de gracias realmente sería una acción de gracias porque sería tan constante, sería todo el tiempo, sería por todo, desbordados de gratitud por lo que hace Dios. El pastor Alfredo les voy a decir que anda en el extranjero. Ya saben, él ya es internacional, probó las mieles y ya no para, no es cierto, está trabajando, pero no es nada más decir, ay, Señor, gracias porque aterricé con bien. Hubo alguien que tomando la sabiduría de Dios inventó un avión, inventó la manera en la que ahora nos movemos, las fronteras, los países, los pasaportes, en fin, son tantas cosas. No es nada más decir, ay, qué bueno que ya llegué y manos a la obra. Dios es un Dios profundo y su amor es profundo también. Y ahí se demuestra su benevolencia. Él nos ha hecho el bien, no ahorita, no en estos 25 minutos que llevamos de clase. Él nos ha hecho el bien desde que Él nos creó, desde que Él creó el mundo, creó a Adán y Eva. Él ha sido benevolente desde ese momento, porque ustedes lo saben, desde Génesis 3, me parece, que viene la primera mención de una profecía mesiánica, de una profecía donde iba a venir Jesús a esta tierra. Y fue hace muchos años, y pasaron muchos años más para que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Pero Dios desde ahí ya nos estaba haciendo el bien a todos. Eso es un Dios benevolente, eso es el amor de Dios. Por eso les decía, y como que estaba siendo muy insistente en que es un amor profundo. Acompáñenme al Salmo 156, por favor. Paui, Ya, adelante. me gusta mucho cómo lo estás manejando, la benevolencia de Dios, y nosotros podemos saber y conocer que la benevolencia de Dios sostiene todo en nuestras vidas. Uh-huh. Aún nosotros, sin saber, Él nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha llevado, ha permitido que pasen cosas que son para nuestro bien. Y nosotros ni cuenta nos damos, pero es su benevolencia, o sea, es actuando Dios, actuando, sosteniendo, levantando en todo momento nuestras vidas, porque Él es bueno y Él, como dices, tiene pensado como dice la palabra de Dios, que Él nos tiene pensados desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos ver esa benevolencia actuando en acción todos los días, aunque nosotros no podamos saberlo. Absolutamente. Gracias, Pa. Y exactamente lo que está mencionando ahorita mi papá, aunque nosotros no lo podamos ver ahorita, no lo podamos percibir, no tengamos el plan de vuelo exacto, preciso de cómo va a ser, sabemos que Dios es benevolente. Dios nos hace bien como un verbo activo todo el tiempo. Y dice el Salmo 156, todo lo que respira alabe al Señor. Esa tendría que ser nuestra respuesta. Esa tendría que ser la respuesta que nosotros como creyentes, sabiendo que Dios es un Dios benevolente, que deberíamos de dar, de acción de gracias, un corazón totalmente humillado ante su presencia y ante sus instrucciones y sus estatutos. Pero dice el libro que considerando su benevolencia, nosotros como su creación deberíamos de responder con alabanza y con acción de gracias, pero que Romanos 1, 21, 23 no explica que de esa manera hemos respondido nosotros. Lo dice, lo explica diferente. Nosotros no hemos sido personas o una humanidad agradecida. No hemos sido personas que han alabado el nombre de Dios, que han buscado glorificarle. Dice, al contrario,
pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tristemente, esa es la respuesta que nosotros hemos dado. Tristemente, no le hemos dado la gloria a Dios, hemos desechado su verdad, hemos desechado todo lo que Él nos ha dejado escrito, todas las evidencias de su amor, su benevolencia, y hemos decidido basarnos en nuestros propios razonamientos, y estos propios razonamientos nos han llevado a generarnos dioses humanos, dioses vacíos, dioses falsos, corruptibles, como aquí dice, y eso ha llevado a la decadencia del hombre. Viene una nota del autor de Paul Washer y dice, no hay mayor evidencia de la condición caída del hombre que esta. ¿Por qué el hombre rechaza al Dios amoroso y benevolente que sabe que existe? Porque esa es otra. Según Romanos 1, no hay excusa. Todos sabemos que Dios existe, ¿ok? Entonces, ¿por qué el hombre prefiere adornarse a sí mismo e incluso adorar bestias en vez de adorar al único Dios verdadero? Y es porque Dios es bueno y el hombre se ha vuelto una criatura moralmente depravada que ama la injusticia. Por lo tanto, el hombre se irá a los extremos más ridículos para negar al Dios que conoce y sacarlo a empujones de su mente y su conciencia. Sin embargo, en el telón de fondo de la oscuridad del hombre, la benevolencia de Dios es revelada, demostrando su amor tanto a los malos como a los buenos, nuevamente. Que tú y yo no queramos aceptar que Dios es un Dios benevolente, no lo deja de hacer benevolente. Y Él se va a mostrar ante su creación siempre como un Dios amoroso, como un Dios benevolente, independientemente de lo que ustedes y yo podamos creer al respecto, o algún amigo, vecino, papá, hijo, o lo que sea. Lo que los demás definan, como los demás definan a Dios, no cambia lo que Dios es. Como los demás crean ver y entender a Dios, no cambia lo que Dios es. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios benevolente y lo demuestra en esta misericordia absoluta que ha tenido hacia el hombre y hacia su creación cuando no merecíamos esto ni nada. Y bueno, el segundo punto que vamos a ver es que Dios entregó a su Hijo para la salvación de su pueblo. Y la verdad es que yo habría puesto a lo mejor este en primer lugar porque ¿qué mayor muestra de amor pudiéramos nosotros esperar de Dios? Ni siquiera nos lo podríamos imaginar, que Él haya mandado a su propio Hijo para salvarnos a nosotros, los que estamos perdidos, los que no merecemos nada, los que hemos sido rebeldes. Entonces, hay dos manifestaciones claras y evidentes en la palabra de Dios que indican cómo se expresa su amor, y es su benevolencia hacia todas las criaturas, hacia toda su creación, y que Él haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, por esa creación, por esas criaturas. Como dice aquí el libro, hemos aprendido que el amor de Dios está más allá de cualquier comprensión y que es manifestado a todas sus criaturas de un número de maneras casi infinitas. No obstante, las Escrituras nos enseñan que hay una manifestación del amor de Dios que se eleva, dice, por encima de todas. ¿Ok? Si hay una muestra mayor a cualquier otra. Dios entregando a su único Hijo para la salvación de su pueblo. Yo no sé si nosotros ya pasamos a entender este versículo, a entender esta verdad, pero es tan impactante pensar que alguien pudiera dar a su Hijo por el bien de otras personas. Yo no conozco a una sola persona que lo haría. No creo que sea una cualidad humana. Es algo divino. De verdad, eso tiene que venir de Dios. Yo no conozco a nadie que daría a su hijo naturalmente por el bien de alguien, de cualquier persona, y menos de alguien que ha hecho lo malo, que ha sido rebelde, que ha rechazado. Jamás, jamás. Dice en 1 de Juan 4, 8, 10, se encuentra uno de los pasajes más importantes en todas las Escrituras acerca del amor de Dios y su más grandiosa manifestación a los hombres. Vamos a leerlo, por favor.
El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, hermanita. Y Sí, yo quisiera añadirle aún más a esta escritura, que como nos han compartido todos ustedes, la pastora, la relación que podemos tener con el Señor realmente se sostiene por Él, no por nosotros. claro. Porque Él nos amó primero a nosotros, Él dio el primer paso, no nosotros. Amén. Entonces, yo quería agregar esa parte ahí. Gracias, hermanita Lau. Totalmente, totalmente. Es una relación que está sostenida de su mano. Y nuevamente, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como pago por nuestros pecados. Ni siquiera lo envió románticamente. Había un pago que pagar, ¿saben? Había sangre que derramar. No era nada más como para que viniéramos, lo viéramos, para que Él viniera, lo viéramos y lo aceptáramos. No, no, no. Él tuvo que morir. Él tuvo que morir, sufrir, derramar su sangre. Definitivamente, definitivamente no depende de nosotros. No podríamos nosotros con esa estatura. No podríamos nosotros con ese pago. Y qué increíble que no consista en nosotros, que no dependa de nosotros este amor. Que no se trate de que yo amo mucho a Dios y yo lo he buscado y yo lo he amado. No, 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 en que Él nos amó a nosotros. Porque si Él no nos hubiera amado a nosotros, no habría mandado a su Hijo y no habría salvación y no habría una restitución de esta conversación, de esta eh, relación que hay ahora con el Padre. Ma, ¿querías decir algo? ¿Alguien? Sí, quiero comentar algo que quizá va a englobar un poquito los dos puntos que tocaste. Como bien dices, el sacrificio de Jesús tendría que estar en primer lugar, pero por algo el autor lo puso, porque es parte de su benevolencia. Tanto bien que aún da a su Hijo, no se quedó con nada. Pero yo quisiera poner algo en el corazón de todos nosotros como reflexión. El amor verdadero, es decir, la manifestación del amor que en benevolencia, tiene que ser sin un deseo de recompensa. Miren, normalmente todo lo que hacemos, y aún hemos predicado y se nos enseña, pórtate bien, trátalo bien, perdónalo. Y normalmente completamos esas frases diciendo, mira, a ti te va a ir mejor, se van a llevar mejor. Y aún la palabra de Dios lo llega a mencionar. Amontonarás ascuas delante de su cabeza. Vendrán coronas para tu vida. Recompensas en Dios. Si nosotros seguimos haciendo lo bueno en espera de una recompensa, no es amor. Cuando el interés está en el bien que yo voy a obtener, no estoy amando. Y quiero centrarme en esto. El verdadero amor no busca lo suyo. Lo decimos muy rápido cuando pasamos por Corintios 13, pero para mí es fundamental esa parte. Es más, yo me observo. Cuando yo hago algo por alguien, sea pequeño, grande, público o privado, de algo que me cuido es de que yo no obtenga absolutamente nada. Porque si yo obtengo algo, entonces ya busco lo mío. Ya no es amor. Cuando el Señor dio a su Hijo, fíjense, él siendo benevolente, ¿qué ganaba él dando a su Hijo? Lo estaba perdiendo todo.
como dice la palabra, como perdiéndolo todo, pero ganándolo. Nosotros, si queremos imitar y expresar a plenitud el amor de Dios, les pido por favor que se cuiden de que lo que estén haciendo y lo que vayan a hacer no esté en el fondo buscando algo para sí mismo, porque en ese momento dejó de ser benevolencia y se volvió en un interés. Por eso les decía que cuando estamos buscando la recompensa, me gusta mucho ese versículo que dice que el Señor da las añadiduras, y está bien, pero no nos centremos en eso, porque eso es bueno, pero no expresa amor. Y es a lo mejor una línea muy pequeña, pero sí vale la pena meditar en ella. De hecho, la verdadera recompensa está en hacer todo por amor. Creo que Corintios dice que de nada serviría lo que hagamos, sería címbalo que resuene, si no hay amor en ello. Pero no lo lean como, ay, amor, es que lo hice con mucho mi corazón. No, cuando revisé, cuando supe que era amor, cuando revisé que yo no obtuviera nada de esto que iba a expresar, o de esto que iba a dar, o de esto que iba a brindar a otros. En eso sabremos que es amor. Perdón, Pau, si me desvío un poco. No, está perfecto. Definitivamente, la mayoría de nosotros, aún sin querer, pudiéramos estar siempre pensando en el beneficio que va a traer, no solo a lo mejor el amar o el amor, sino queremos siempre pensar en el beneficio que va a traer nuestra obediencia o hacer lo correcto. Y, y no nos dejemos engañar, Dios no es un Dios de acciones, Dios es un Dios de intenciones y Él ve nuestro corazón y eso pesa mucho más que aunque aparentemente estemos haciendo lo correcto. Me voy Pau, a ir, ¿sí? ¿se puede? Pues tú dime, no es cierto, sí, adelante. Fíjense que ese versículo que acabamos de leer, el 1 de Juan 4:8, es el centro de la Biblia, es el centro de, de la manera de ser cristiano, vamos a decirlo así. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces es muy fuerte porque nos están examinando, ¿no? Nos estamos examinando a la palabra. Dice que si no amamos con ese amor ágape, con ese amor que Dios ha derramado, el mismo amor que Él tiene con nosotros, no lo conocemos. No lo conocemos. Entonces es muy fuerte porque, bueno, es una responsabilidad de nosotros el caminar y el conocer y el amar como Él nos ha amado a nosotros. En ese versículo nos está dando un mandamiento que tenemos que seguir. Y es el amor, aunque se insista, amor, 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 pero el amor a la manera de Cristo. Y creo que, no sé, cómo resultaríamos en ese examen todos nosotros. Absolutamente, imagínate, si el que ama, ¿no? Da la vida por sus amigos, el que ama, eh, el que nos amó, dio su vida por nosotros, está hablando de un sacrificio. ¿Cuánto nosotros pudiéramos decir que hemos sacrificado amando? O entonces, ¿cuánto podemos decir que hemos amado? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué ha muerto de nosotros por demostración de amor hacia alguien más? Lo dudo. Yo no creo que nada, o muy poco. Estamos muy... Llamado. ¿Eh? Sí, sí, es verdad, y es un llamado que tenemos nosotros, no podemos pasarlo muy rápido. La palabra nos insiste y nos insiste y nos insiste en ese amor, y entonces deberíamos tener más cuidado. Sí, absolutamente. Bueno, les digo, voy a ir avanzando un poquito más rápido en estos versículos para que nos dé tiempo, porque todavía queda bastante del librito, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos enseña el versículo 8 acerca del carácter o la naturaleza de Dios? Dios es amor. Dios no es que se está comportando amorosamente. Su naturaleza es ser un Dios de amor. Eso es lo que es, ¿ok? Y dice, la verdad comunicada en esta declaración es que el amor es un atributo de Dios o un aspecto de su misma naturaleza. Dios no podría dejar de ser amor, como tampoco podría dejar de ser justo. Aún en medio de su justo juicio, Él sigue siendo el Dios de amor. Todas sus obras, incluso sus juicios, son manifestaciones de su amor. Eso es precioso. Dice, según el versículo 9,
¿Cuál es la manifestación más grandiosa del amor de Dios hacia su pueblo? Dice que Él ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos nosotros por medio de Él. Esta es la mayor y la más grande manifestación del amor de Dios hacia su pueblo, ¿ok? Y dice, según el versículo 10, ¿fue el amor de Dios una respuesta a nuestro amor por Él? ¿Sí o no? Explica tu respuesta. Y entonces, esto sí se los voy a dejar de tarea porque quiero que la respondan ustedes, pero es muy claro, muy, muy claro. En el versículo 10 está la respuesta. Entonces, aquí como dice la nota, el texto es muy claro. Nuestro amor por Dios es el resultado de su amor por nosotros y de la obra de salvación que Él ha logrado en nuestras vidas. Dios nunca nos pediría hacer algo que Él no ha hecho ya de antemano. Él ya pagó, ¿saben? Él ya dio, Él ya depositó ese amor en el cual nosotros podemos ahora amarlo a Él. Es importante notar que la manifestación más grandiosa del amor de Dios no es solo que Él envió a su Hijo, sino también que Él lo envió para sufrir y para morir como propiciación. La palabra propiciación viene del vocablo griego hilasmos, el cual se refiere al sacrificio que es hecho para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y hacer posible que un Dios justo perdone completamente al pecador. Esto es exactamente lo que la muerte de Cristo logró. Es la manifestación más grandiosa del amor de Dios y la mayor razón por la que el pueblo de Dios debería amarlo. Me fui un poco rápido con esta parte de esta nota, pero es esencial y me voy a detener un poco por si hay alguien aquí que no lo ha comprendido. No sé si hay alguien aquí que se haya hecho la pregunta de por qué tuvo que haber ido Jesús a la cruz. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué morir? ¿Ok? Adán fue el primer hombre que Dios creó en esta tierra y Adán pecó. Dios le había entregado a Adán toda potestad sobre esta tierra. Y al Adán pecar, lo que hizo fue dar esa potestad, dar esas llaves a Satanás. Por eso tenía que venir el segundo Adán, un hombre muy similar en condición, en edad, ¿saben? En persona, muy similar. Tenía que venir el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que venir a recuperar esas llaves que Adán había perdido. Tenía que ser un hombre, pero tenía que ser santo, porque tenía que vencer a la muerte. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, por eso no pudo pecar y por eso tuvo que morir crucificado. ¿Ok? Para recuperar el control, la potestad que se le había dado a Satanás por medio de Adán en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Ok? Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Dios podría decir o arrebatar esas llaves de Satanás? De poder, puede. Pero Él es un Dios justo. No habría ido en contra de su propia justicia. Tenía que pagar justamente. Entonces, alguien tenía que recuperar esas llaves en la misma condición de las cuales como fue perdido. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso el amor de Dios es un sacrificio, es un hombre, es su hijo que vino a recuperar esa condición que habíamos perdido. Pero tuvo que venir y morir para que se cumpliera y para que fuera justo ante el juicio de Dios. ¿Ok? Entonces, hemos aprendido de Juan 4, 8 al 10, que el hecho de que Dios enviara a su Hijo para que muriera por los pecados de su pueblo es la mayor demostración de amor inmerecido e incondicional. Ahora, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? ¿Por qué Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y nos salvara del juicio? Bueno, es lo que les estoy diciendo, pero Juan 3, 16, 17, ¿cómo dice? Se lo deben de saber de memoria. Voy a poner como en la escuela, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Gracias, hermanita Lau. El amor de Dios no solo se manifiesta en que Él envió a su Hijo, sino también en la bendición que reciben los que vamos a creer en Él, que es la vida eterna. La primera venida de Cristo no fue para juzgar a los pecadores, sino para llevar a cabo una obra de salvación a favor de ellos. Sin embargo,
la segunda venida de Cristo, que es la que estamos esperando, no será solo para consumar la salvación que Él ha comenzado, sino también para juzgar al mundo incrédulo. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha amado, hermanos, de tal manera que lo ha expresado. No es nada más un sentimiento bonito. Él lo expresó por medio de su benevolencia hacia todos nosotros, buscando hacernos el bien constantemente. Y esa misma benevolencia se ve traducida en el sacrificio que hizo su Hijo unigénito en esa cruz, a favor de todos nosotros, pecadores. Romanos 5:8. A mi papá me parece que le encanta este capítulo. Romanos 5, ¿qué dice? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá algún justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me encanta el 7, porque en la versión que tengo dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. O sea, de aquí la verdad es que yo no creo, yo no conozco a nadie que nos atrevamos a morir por el bueno. Y dice, pero dice, más Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, no con la condición de que íbamos a mejorar. Señor, te lo prometo, pero ya mándanos un Salvador. Bueno, sonaría como con más lógica, ¿no? Como, ay, bueno, nosotros rogamos, pedimos, imploramos y nos mandaron un Salvador. No, 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 en que siendo aún pecadores. Nosotros éramos pecadores, teníamos una condición de muerte cuando Él mandó la instrucción y mandó a su Hijo a esa cruz. Qué muestra de amor tan grande, tan grande. Nosotros no podemos perdonar a alguien que nos ofende. Y Dios, ¿saben qué hizo? Mandó a su Hijo a morir para aquellos que le ofenden a Él. Es algo impresionante. Y ese amor es con el cual nosotros estamos llamados a amar, no con menos. Dice, este texto está lleno de algunas de las mayores verdades del cristianismo. En primer lugar, aprendemos que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, aprendemos que no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Y en tercer lugar, aprendemos que la muerte de Cristo fue motivada solamente por el inmerecido amor de Dios por nosotros, por los pecadores. Yo creo que esto pone en perspectiva y nos pone en vergüenza cuando podemos estar haciendo memoria a lo mejor de algún conflicto, cuando alguien nos hizo algo, o que nos ha costado trabajo perdonar o pedir perdón, y nos pone en perspectiva y debería de verdad darnos demasiada pena. Deberíamos estar apenados con Dios, cómo hay algo tan pequeño, tan terrenal que pueda destruir una relación cuando nosotros éramos los mayores ofensores de Dios y aún así Él decidió salvarnos. No solo perdonarnos de, bueno, ya está bien, no pasa nada. No, no, no. Mandar a su Hijo a morir por esas personas que ni siquiera le estaban pidiendo perdón. Retomando lo que estabas diciendo tú acerca de la persona que hizo posible que lo de las videollamadas, de la misma manera nosotros estamos igual aquí, nosotros estamos viendo la serie de Reyes. Ajá. Ahorita ya estamos cuando Salomón va a tomar el reino, y todo lo que hemos aprendido viéndolo, pues híjole, es algo que le digo a mi esposo, porque lo vemos los dos, le digo, fíjate cómo Dios pensó en nosotros, porque Él dio la oportunidad, porque en su palabra dice que en los últimos tiempos, pues todo el mundo iba a tener la oportunidad de buscarlo, de aprender la palabra y de buscarlo, como te digo, ¿no? Entonces, Ajá. esa es una manera también de aprender, está tan hermoso, porque luego lo buscas en la Biblia y le entiendes de una manera hermosa. Entonces, Dios pensó en nosotros, en los que íbamos a estar en estos tiempos, y Él dijo, o sea, para que entiendan, para que no hay ningún pretexto de no buscarme, de no entender, o que digan que no hay manera de buscarlo, hay muchas maneras. Entonces yo pienso que también es una forma de que Dios, cómo nos ha amado, cómo pensó en nosotros hace cuánto tiempo, imagínate, o sea,
que Él nos tuvo. Sabemos que desde antes de la fundación del mundo Él pensó en nosotros. Entonces, en estos tiempos ya no hay ninguna excusa Claro, hermana que no... Lore, Sí, sí, sí. absolutamente. Sí, la escuché perfecto, ¿no? Gracias, hermanita Lore. Por tiempo Sí. ya no voy a poder chismear con usted, pero le mando un mensajito en un rato. Pero este, quiero nada más terminar rapidísimo. Vámonos a Romanos 8:32 al 39. Se los voy a leer. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrita. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios nunca va a poder ir dividido, separado, divorciado del nombre de Jesucristo. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vamos a quedar con ese versículo que leímos ahorita y acompáñenme, por favor, rapidísimo a 1 de Juan 3:1-2. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se nos ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En estos dos versículos se ven dos de los mayores regalos que podemos recibir como creyentes. En Romanos 8 dice que nunca seremos separados del amor de Dios, nunca. Y en 1 de Juan 3:1 dice que seremos transformados a la imagen de Cristo. Con estos dos hermosos regalos vamos a terminar este estudio. No hay mayor muestra de la benevolencia de Dios que el hecho de que nos está buscando hacer el bien siempre. ¿Cómo? Mandando a su Hijo a morir por nosotros. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es la muestra de amor. Es la muestra de amor. Y que aparte de eso, Él nos diga que no vamos a ser separados de su amor jamás. Nada nos va a poder separar de su amor. Y que seremos transformados a la imagen de Cristo. No solo nos ama, pero nos está buscando hacer el bien. ¿Cómo? Transformándonos. Él sabe que necesitamos ser cambiados. Cambiar es lo que necesitamos hacernos el bien es cambiarnos. No crean que estamos bien como estamos ahorita. El Señor nos quiere cambiar. Y eso es una muestra de su amor y de su benevolencia. Tienes la mano levantada y todavía tenemos 2 minutitos. A ver, entonces tú coméntanos algo y ya para orar, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Estoy leyendo un libro que se llama Los Cuatro Amores y justo dice el autor que el amor de Dios es un amor divino y justamente por lo que dices, dice aquí que el amor divino es amor dádiva. El Padre da al Hijo todo lo que es y tiene. El Hijo se da a sí mismo de nuevo al Padre y se da a sí mismo al mundo y por el mundo al Padre, y así también devuelve el mundo en sí mismo al Padre. Se me hace como, Sí. ay, no sé, como mi cabeza como trompo, es como todo es global ese amor, o sea, ni comprenderlo, pero encaja todo, no sé cómo explicarme. No, Pero claro. esta explicación me encantó. Gracias, Rey. Me parece que es de C.S. Lewis el libro. Si puedes, nos mandas a la escuela bíblica esa frase que nos estás leyendo. Creo que es muy Sí, es de interesante. Lewis. Sí, ¿verdad? Es de C.S. Lewis. Sí. Y es muy interesante lo que estás diciendo porque nadie puede crear nada, solo Dios. Eso lo sabemos. Cualquier persona lo sabe. El amor tampoco puede ser creado. Si nosotros podemos amar es porque Él ha amado. Y el mismo amor que el Hijo dio hacia nosotros es el amor que había recibido del Padre.
Eso es ese amor. Es ese amor al cual nosotros estamos llamados, porque podemos decir, ay, no, pues está bien difícil, él porque es Dios, ¿verdad? Pero yo, no, ese amor ha sido derramado en nosotros. Fuimos salvos por ese amor, por esa demostración del amor de Dios. Tenemos que echar mano también de eso. Morir, si es necesario morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros sueños. A veces, de verdad, nos es tan difícil pensar en que algo tenga que morir en nosotros. Algo, sacrificar, uy, no, jamás. Oye, vas a tener que recibir menos porque tal, porque vas a tener que dar y darte tal. No, no, ¿cómo crees? Estas son mis cosas. Hoy veía al Alonso que trae 2 toros en la mano y no quiere prestar uno. 2 horas con los toros cargados. No sé cuánto pesan, pero ahí va por todos lados. Alonso, préstamelo. Bueno, no se lo prestó a nadie, ni porque lo regañamos, no, así con los toros. Y yo de verdad me sentí tan avergonzada. Y no crean que por lo que estaba haciendo Alonso, porque así estoy yo. No queremos soltar, no queremos dar. Dios de repente nos dice, a ver, dame esto, y como nos han enseñado, no, seguramente te quiere dar algo mejor, pero ni aunque nos diera lo que sea, no soltamos, nos amamos demasiado a nosotros mismos, cómo estamos, nuestra condición, y de verdad que no queremos soltar, no queremos morir. Y ahora en la maternidad, que gracias a la benevolencia de Dios hemos entendido que cuidar a nuestros hijos es un llamado divino, y bueno, empiezas poco a poco a dejar atrás ciertas cosas para cuidar a tus hijos, el mundo no te entiende. Tú sí de verdad estás loca. No comprende que puedas querer morir por un llamado que Dios te ha puesto. Liz, tienes la mano levantada, Liz, adelante. Sí, gracias. Pues creo que a veces ese amor, dárselos a las personas, sobre todo cuando te hacen algo, o sea, y luego cuando es como constante y constante y tú dices, no, no te estoy haciendo nada y me estás agrediendo y te tengo que amar, es como el reto más difícil de todos. Pero totalmente, pero de verdad que podemos entender la historia de redención de Dios y de su pueblo, que nosotros somos su pueblo, que nosotros lo hemos agredido sin parar y que Él no solo nos ha estado amando, sino que mandó a su Hijo y decimos, wow, qué llamado tan grande, qué llamado tan grande, porque nosotros seguimos haciéndole el mal a Dios, seguimos lastimándolo, seguimos lastimando su corazón, menospreciando su nombre, el sacrificio de su hijo, y aún así él habiendo bien visto todo esto, decidió mandar a su hijo a morir por nosotros. Y entonces, pone demasiado alta la mira a nosotros en cuanto a nuestras relaciones, al perdón, al morir. En fin, creo que la enseñanza es inmensa y a cada quien seguramente le habrá hablado en algún aspecto, pero definitivamente Dios quiere que muramos más, ¿no? Quiere que nosotros menguemos para que Él crezca. Ahora sí, ya vamos a orar, porque si no, a mí me regañan que ya tengo que estar con mis hijos. Vamos a orar, hermanitos. Si alguien quiere comentar algo, pónganlo en el chat y pues de voladas lo leemos, ¿ok? Bendito Padre Celestial, nos acercamos a ti, abrimos nuestra boca, levantamos nuestra voz, realmente, Padre, apenados por la manera en la que hemos demeritado el amor que has derramado en nosotros. Perdónanos, Señor, porque lo hemos vuelto algo totalmente mundano, totalmente terrenal, y algo que creemos nosotros tener el control y el acceso a ese amor. Creemos saber a quién sí lo merece, quién no lo merece y en qué medida. Señor, cuando tú lo has puesto en nuestro corazón para que pueda también ese amor en nosotros glorificarte a ti. Perdónanos, Señor, por tener una vista tan corta en cosas tan celestiales como lo que es la demostración maravillosa de tu amor. Gracias, bendito Señor, porque no solo te detuviste a mandarnos una carta con palabras lindas. Señor, tú nos amaste de una manera física, mandaste a tu Hijo a morir, derramar su sangre, para que nosotros pudiéramos ser salvos y poder tener nuevamente una relación contigo. Gracias, Señor, y que esto nos sirva a nosotros de muestra diariamente de lo que significa amar de la manera en la que tú nos has amado y la manera en la que tú quieres que amemos. Sobre todo, permítenos, Señor, poderte amar a ti de la manera en la que tú nos has amado.
pero que esa relación firme contigo pueda traer beneficios a las personas que nos rodean. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Perdón la tardanza, se los prometo, según yo iba a ser una clase bien cortita. Pero bueno, nos vemos el jueves con Fran, que estén muy, muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Que estén bien, hermanos. Hasta luego. Bye.